Bien. Ahora sí, Dariel, haceme la pregunta para que la pensemos nuevamente. Ya, tú los primeros vivos nos habías dicho que tenemos que empezar desde lo más grande y habíamos quedado que no sabíamos lo que era más grande, nos dijiste que era lo del Atlas. Bien. En lo personal nunca antes había utilizado un Atlas en el secundario, entonces descargué el que había subido tú ahí al Notion y como que me perdí un poco, por lo que aplasté control F, empecé a buscar ejemplo, eh, el húmero, la escápula, deltoides, que nos dijiste de algún músculo deltoides, entonces le puse deltoides, pero me llevaba al músculo en sí, a la estructura en la imagen, y me decía, o sea, por ejemplo, me indicaba dónde se inervaba, dónde salía y todo eso. Entonces, lo que yo no me quedaba claro era si quizás había algún texto que yo tenía que leer o en sí el atlas significa solo la parte estructural que yo me tengo que saber. Ok. Dani, vos viste, ves que acá puse Notion en medicina día uno, día 2, día 3, día 4. ¿Esos videos, estos, los viste vos o no los viste? ¿Son los que hemos visto en los en vivo o No. son Los otros? vivos No. tienen un corazón, yo le puse como un corazón en llamas, así re fogoso. Pero los vivos son los que dicen bienvenida introductorio, posición anatómica. Los que yo te estoy diciendo es los que tienen esta pila de libritos. Yo en estos vivos, si yo me meto acá, lo que hice fue simular lo que ustedes tendrían que hacer cada día para estudiar los temas que elegimos para estudiar. Lo vuelvo a decir. El día uno nosotros hablamos de muchas cosas. Entre ellas dijimos que vamos a simular un programa para que ustedes aprendan más o menos cómo encarar cada ítem dentro de lo que es locomotor. ¿Sí? Entonces, dentro de ese contexto dijimos que íbamos a estudiar el deltoides, el húmero, la escápula, la clavícula, la articulación glenohumeral, el nervio axilar y la arteria axilar. Hasta acá estamos, ¿cierto? Como ustedes están de vacaciones y yo tampoco los quiero complicar, solamente pusimos eso y les mostré que en el programa una semana es muchísimo más que esto. Pero la idea es que ustedes empiecen a familiarizarse con las diferencias que hay entre un músculo y un hueso, articulaciones y todo eso aplicado, o sea, aplicar generalidades a estas estructuras. Bien, dicho esto, lo que yo hice fue agarrar y el día siguiente simulé estudiar huesos. El otro día varias cositas. Yo les sugiero que ustedes vean estos 4 días de estudio como para que se orienten. No van a terminar orientados, pero van a ver cómo sería básicamente el sistema de estudio aplicado en Notion, como para que lo entiendan. ¿Me explico hasta acá? Mañana, pasado, en el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Ok. Ahora, como nosotros estamos de vacaciones, yo les dije y les sugerí que primero vean estos temas que definimos ya el primer día, solamente del Atlas. Ahora les voy a mandar un libro. Hoy, cuando terminen el formulario, les voy a mandar un par de libros como para que tengan ya y los puedan hojear. Obviamente no solamente el tema sale del Atlas, pero cuando estás con poco tiempo y ustedes están de vacaciones y no tienen tanto tiempo para estudiar, está bueno primero fijarse en el Atlas porque es un buen jerarquizador. Eso es lo más grande que tienen que saber. ¿Sí? Puede ser que ustedes cuando empiecen a leer Húmero, si ustedes leen Húmero, el texto primero, antes de fijar los nombres que tienen del Húmero en el Atlas, la lectura se torne muy densa. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguien leyó algo de algún hueso? Nos vamos a fijar solamente en huesos, que es lo que vamos a hablar el sábado. Pero ¿alguien leyó algo de huesos? No del Atlas, sino del libro, de un libro de texto. Bueno, Yo yo les estuve leyendo sugiero, del a ver, Testú, el chiquitito, que es todo texto, porque entiendo que hay dos. Y la Caro verdad que se sí, es fue, bastante, Caro, bastante denso. Caro se fue a, no sé, está tipo Moisés, no sé si saben de la Biblia, pero no sé, No, lo que está pasa es que Isaac, mi están mamá todos, estudió medicina y está bueno, Abraham, está Moisés y está Testut, o sea, tipo es como el que está arriba de todo. Bueno, Testut o Testit, como le quieran decir, el testucito. es un libro, es un autor que viene a ser como el autor máximo de lo que es la anatomía que nosotros estudiamos. Nosotros no leemos de ese libro ya. Primero, Caro, porque los nombres son antiguos,
La anatomía usa otros nombres, no cambió el 100%, pero yo no le sugiero a nadie que empiece su lectura con ese tipo de libros. Yo ahora les voy a mandar un par de libros como para que ustedes tengan a mano. Igual les voy a mandar el manual como para que ese sea su primera impresión, el manual de generalidades que yo hice. Porque sinceramente, a mi criterio, ningún libro de anatomía aborda la parte de generalidades y la parte introductoria como lo estamos abordando nosotros, ¿sí? Así es que, si quieren, lean el número del libro que ustedes quieran, si querés el testudo o el libro que ustedes quieran, pero entiendan que hay elementos que todavía no manejan. Ahora, volviendo a lo que les dije hace un momento. Yo prefiero que ustedes agarren la imagen del número del atlas que yo les mandé y que empiecen a fijar los nombres, vean qué nombres tiene, más o menos los ubican, más o menos saben qué nombres son, no se pongan a memorizar porque eso no tiene sentido, simplemente lean los nombres, traten de relacionar la imagen, apréndanse más o menos qué es el número, qué partes tiene, etcétera, y después van al texto. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque el texto les va a hablar de cosas que ustedes no conocen. Y si ustedes previamente las tienen ubicadas, la construcción de ese conocimiento no se torna en la imaginación. Por ejemplo, nosotros ahora hablamos bastante de la posición anatómica, que ustedes ya se dieron cuenta que no es un concepto tan sencillo como por ahí se suele dar o imaginar. Y más o menos estuvimos un rato largo hablando. Bueno, eso es un concepto dentro de la anatomía que se tiene que masticar bastantes veces como para entender, pero el húmero ya es entrar en la parte académica, digamos, en la parte ya empezar a estudiar la anatomía cruda, digamos. Y ese es la primera cosa que tienen que sacarse de la cabeza. No es el texto primero, sino es el atlas, ¿sí? ¿Qué es lo bueno de esto? Es que cuando ustedes empiezan, Natalia, te estás durmiendo, mujer. Siempre hay uno que se duerme, ¿no? ¿Segura? Segura, mira que te estamos viendo todos. ¿Eh? Sí. Ok. ¿Qué es lo importante de esto que ustedes se tienen que llevar? Es un sistema, ¿sí? Y esto es lógico, no es que Lío se inventó la rueda, no, esto es obvio. Si yo tengo que, por ejemplo, leer la ruta de acá hasta, ¿dónde estás vos, yo ahora? Yo en Brasil, en Natal más específicamente. ¿En dónde? En Natal. Ok, si yo tengo que darles a ustedes el camino de acá hasta Natal, y yo se los escribo, es una cosa. Y si yo les digo, les muestro el mapa, y les digo vamos a llegar hasta acá, desde Buenos Aires hasta acá, y les marco con el dedo, y después les digo, mira, primero vamos a pasar por esta provincia, esta provincia, esta provincia, y después voy ahondando, esa amplitud y esa lógica, quizás mucho más intuitiva, que ustedes van a hacer de la imagen, es lo primero que tienen que hacer. ¿Para qué? Para después meterse en el texto. Y en el texto ustedes ya saben a dónde van, por dónde más o menos van a pasar, y no se pierden en el detalle del detalle del detalle. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Les cierro un poquitito? Ahora, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo que pasar por Entre Ríos, que es una provincia, cuando yo lea en el texto el apartado de Entre Ríos, yo voy a entender mucho más intuitivamente dónde se encuentra, en qué parte del camino estoy. Todas esas cositas que por ahí yo no entiendo cuando leo el texto, las entiendo de mucha mejor forma y mucho más intuitivamente cuando tengo la imagen mental del atlas ya en mi cabeza con los nombres. Conclusión, si ustedes empiezan a leer el número del texto, y cuando hablo de texto me refiero a los libros de texto, y no del atlas, voy a estar perdido siempre. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? Cae en dos hábitos que para mi criterio están mal. Primero, nunca pasan del atlas al texto, o sea, se ponen a dibujar, se ponen a hacer esquemas. No, simplemente ver el texto, tener un pantallazo, aprenderse los nombres. Ustedes cuando quieren aprenderse algo, ¿lo tienen que escribir? ¿Sí o sí? ¿Qué fue lo último que aprendiste, Elisa, por ejemplo? La última cosa que aprendiste. No sé, ¿alguna noticia que hayas visto últimamente? Me mataste. Me agarraste desprevenida. Cualquier cosa que hayas aprendido, no sé, el teléfono, no sé, No, cualquier cosa, a usar algún programa, algún no sé jueguito, si algo. estuve aprendiendo algo este último mes.
Bueno, ponele, ¿no? No sé. ¿Qué sé yo? Pone ahí, qué sé yo, no sé. Depende, Desde, no sé, usar un teclado, qué sé yo. Cualquier cosa que ustedes aprendan, depende. Hay cosas ustedes no que lo escriben. necesito, qué sé yo, escucharlas, hay cosas que necesito verlas, hay Si cosas que ustedes necesito quieren, dibujarlas, depende. ok, cualquier cosa que ustedes quieren aprender, no estoy hablando del ambiente académico, ¿eh? Cualquier cosa que ustedes necesitan aprender, si lo ven escrito, no lo escriben nuevamente. Por ejemplo, si yo les... ¿Cómo se dice? Lo dije al principio, porque estábamos hablando con Joao de eso, pero ¿cómo se dice mariposa en portugués? Borboleta. Borboleta, ¿sí? No importa, pero ustedes lo tendrían que escribir, sí. ¿Por qué? Porque no lo tienen escrito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, si ustedes lo tuvieran escrito, ¿lo necesitan escribir nuevamente? Si yo les paso, no sé, otro ejemplo, ¿no? En la cosa del Atlas, esto que tiene el Atlas, tienen un dibujo y tienen un montón de nombres escritos. Si ustedes no le agregan información al texto, al contenido que ustedes están leyendo y entendiendo, no es necesario que lo escriban. Un ejemplo. Si yo ahora voy a agarrar y veo el número y me pongo a ver, si quieren lo vemos ahora. Bueno, quizás me voy a ir muy por las ramas, pero Daniel está preguntando esto y me pareció interesante. A ver, vamos a ver, nos vamos a ir al final de la clase de hoy. Y lo que yo quería que viéramos era la escápula. No es el número, pero es casi lo mismo, ¿sí? Cuando ustedes vean esos 4 videos que les dije del sistema de estudio, van a entender qué está escrito acá. Bien, primera cosa, si por ejemplo yo veo imágenes del Nether y veo por ejemplo esta, ¿qué es lo que yo comúnmente haría? A ver, no vamos a ver una específica de la escápula, por ejemplo. Supongamos que yo me encuentro con esta imagen de X libro en o sea, me encuentro con esta imagen en el Atlas. Entonces yo digo, bueno, esto es una vista anterior de la escápula. Dice acá abajo, como título, vista anterior de la escápula. Como era uno de los temas que teníamos que ver, ustedes lo ven en el Atlas. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer ahora? Bueno, analizan cada nombre, ven las relaciones, se dan cuenta de una cosa, lo ven, lo piensan, y después pasan a ver esta misma imagen desde otro lugar. Por ejemplo, otra imagen que tenía escápula es esta. Entonces, ustedes cuando vean los videos se van a dar cuenta porque yo acá tengo tantas imágenes seleccionadas. Y se dan cuenta que acá está la misma apófisis que vieron acá, que se llamaba apófisis, que en realidad el nombre es proceso acoracoides, pero nosotros le decimos apófisis. Esto pasa mucho, por eso, claro, ojo con leer de libros muy antiguos, porque nosotros llamamos, son como los textos clásicos de la anatomía. Porque pasa mucho esto. Se llama proceso, pero nosotros le decimos apófisis coracoides. Lo mismo con el plano sagital. Se llama lo que le hablábamos del paramediano y el mediano de la vez pasada. Bien. Le decimos sagital y parasagital. Bueno, conclusión. Veo esto, veo la apófisis coracoides, veo otras imágenes, y acá nuevamente encuentro la apófisis coracoides y veo un ligamento que sale, coracocromiano. Ah, mira vos, y acá hay otro, hay 3 ligamentos, y 2 de estos se llaman coracoclavicular, ¿sí? Esta vista, este análisis de todas las imágenes donde yo vea la escápula relacionada, no es que las tengo que aprender de memoria, no es que me tengo que poner a decir, bueno, el primer ligamento es coracocromial, el segundo es ligamento trapezoideo, sino que los tengo que ir trabajando y ir dándome cuenta qué cosas hay arriba, qué cosas hay abajo, ¿sí? Hay algunos nombres que son muy intuitivos, porque por ejemplo, esto se llamaba apófisis coracoides y esto se llama acromion. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese ligamento? Coracoacromial, ¿sí? Que une esas dos estructuras que tienen el mismo nombre. Pero hay otros ligamentos que no son tan intuitivos, por ejemplo, este que se llama trapezoide, o este ligamento conoide. Si ustedes estudiaban claviculantes, se acordarán de que acá abajo hay un tubérculo que se llama tubérculo conoide. Entonces, se acordarán que ese ligamento tiene el nombre de la estructura hacia donde se dirige la clavícula. Esa construcción que ustedes hacen a partir de la imagen no es simplemente ver imágenes, ni tampoco empezar Eugenia, si bostezás, bostezamos todos, ¿eh? Yo sé que es un Perdón, horario perdón. jodido, pero bueno, no pasa nada, si todavía estamos todos cansados, igual no pasa nada. Vos estén tranquilos. ¿Hasta acá me siguen con lo que estoy diciendo? Bien.
Huesos veo todos los huesos, no es que tengo que ponerme a ver la inserción exacta de cada hueso, pero todas las imágenes que tenga a mi disposición las tengo que ir analizando. ¿Para qué? Porque cuando yo pase al texto, el análisis va a ser muchísimo más rico y yo me voy a acordar de cada cosa. Ah, para esta imagen, ah, sí, había un ligamento insertado acá. ¿Qué es lo que sucede con el texto? Vamos a la escápula, ¿sí? Por ejemplo, ahora lo vamos a ver, pero hay un montón de cosas. Acá yo les seleccioné muchas cosas que dicen del texto, en el texto de la escápula, ¿sí? Entonces empiezan a nombrar muchas cosas y yo acá las tengo jerarquizadas. Esto lo vamos a trabajar más adelante, pero para que se hagan una idea, por ejemplo, características, justo acá no puse demasiado, pero por ejemplo, en el borde, bueno, en el ángulo, no puse nada acá, tenía que haberlo hecho con otro hueso, pero bueno, se entiende más o menos. En el texto, cuando se empieza a describir el hueso, todos los nombres que el texto me diga, yo ya más o menos los leí en el atlas. Y ahí empiezo a repasar lo que ya estudié del atlas. Conclusión. Yo esto se los dije en su momento, pero lo más importante del estudio es el repaso. No es estudiar nuevamente desde otro libro. Otra gran cosa que ojalá se den cuenta ahora y no lo repita. Si ustedes ven esta imagen en un libro, lo más probable es que después vayan o quieran, en vez de repasar esta imagen nuevamente, lo más probable es que sea mucho más seductor ver otro libro, por ejemplo el Testud, qué es lo que tiene el Testud de la escápula, y después el Rouvier, qué es lo que dice el Rouvier de la escápula, y después el Latagé que dice, obvio, es mucho más seductor hacer eso. Pero la realidad es que si ustedes hacen eso, pierden el tiempo profundizando en algo que quizás, o sea, no es que pierden el tiempo, sino que lo que hacen es invertir y no entender sus procesos de aprendizaje. Ustedes no van a saber nada que no repasen. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Si ustedes no lo repasan, no lo saben. Ustedes lo pudieron haber entendido. Si ustedes no dividen su tiempo de estudio en dos partes, ahora me pongo a repasar lo que estudié otros días y ahora me pongo a estudiar temas nuevos. Si ustedes no tienen esa división en tiempo de su sistema de estudio, siempre va a pasar un mes, va a pasar 2 meses y no se van a acordar lo que estudiaron el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día. Por eso les vuelvo a repetir, es importante que vean esto que les mostré acá. Acá yo les quise, en estos Notion de medicina de día 1, 2, 3 y 4, les traté de mostrar cómo tener un sistema de repaso en Notion. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Bien. Conclusión. Lo primero es el atlas. Después paso al texto, si es que tengo tiempo. Eso cuando estoy invirtiendo mi tiempo en algo nuevo. A veces no me da el tiempo simplemente, pero ese es mi periodo de estudio de lo nuevo. Pero mi periodo de estudio del repaso es tan o más importante que lo nuevo. Porque hay días en los que yo voy a ser recontraproductivo. Por ejemplo, el lunes fui yo recontraproductivo y me estudié un montón de temas nuevos. Y el martes no fui tan productivo y me estudié un tema nuevo. Y después así sucesivamente, pero ya no importa si el lunes fui productivo. ¿Por qué? Porque no lo repasé nunca. Entonces eso se me va a olvidar. ¿Se entiende? Ahora, si yo el lunes fui recontraproductivo, el martes no fui tan productivo, pero repasé lo que estudié el día lunes, y después, a una semana después, vuelvo a repasar esos temas, ahí sí realmente me sirve que el primer día lunes haya sido productivo. Listo, terminamos acá esto y entramos con los ejes. ¿Hasta acá más o menos me siguieron? Sí. Es difícil, porque yo sé que están acostumbrados a otras cosas, pero espero más o menos hayan entendido lo que dije. Igual lo vamos a ir trabajando. Tiempo, sino calidad, se podría decir. Ni siquiera, Mica. Lo que ustedes tienen que preguntarse es ¿cómo aprendo? Ustedes cómo aprenden, pero no cómo aprendieron, o cómo aprendieron mejor en algún momento de su vida, sino cómo ustedes realmente aprenden, cómo su mente aprende. Si ustedes entienden eso, se van a dar cuenta que todos aprendemos igual. Es mentira eso que les dicen, no, con este libro, a mí me sirve dibujar, a mí me sirve escribir. Eso es mentira, porque nosotros no trabajamos así. Cuando sean médicos, no le van a decir, al paciente no le van a decir, tomate esta pastilla, pero puede que te funcione o puede que no, porque a veces te funciona. No, las cosas no funcionan así en
en nuestra manera de pensar la biología. La estructura mental que ustedes tienen es la misma que tengo yo y que tiene cualquiera de nosotros. Si ustedes son capaces de hablar y capaces de haber aprendido un idioma o dos, tienen la capacidad como para aprender anatomía o cualquier materia. El tema es que trabajen sobre el sistema de estudio. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? ¿Y cómo aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprendo yo algo? Bueno, así tienen que aprender todo. No tienen que volverse o sea, son cosas muy intuitivas que vamos a ir charlando con el tiempo. Vamos a pasar ahora a planimetría, ¿sí? Terminar el tema de los ejes. ¿Hasta acá les quedó tienen alguna pregunta después de lo que dije? Van a trabajar sobre huesos y ahí vamos a ir viendo en cada cosa el eje, los ejemplos, etc. Bien, en cuanto a ejes, comenzamos entonces con lo que sería... Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a repasar dos cositas que quedó de los planos y la posición anatómica, nuevamente. Vamos a decir dos cositas de los ejes, vamos a meternos ya en términos, en regiones del cuerpo, y vamos a repasar, que no creo que nos dé el tiempo, el sistema de estudio de los huesos, porque también me parece mejor que ustedes ahora trabajen con los huesos y ya lo dejamos mejor para... Ya pasaron 40 minutos y recién estamos arrancando. Bueno, primera cosita que me pareció importante es tener un pensamiento crítico. ¿Escucharon eso ustedes? El pensamiento crítico, el pensamiento crítico. Bueno, eso está recontra sobrevalorado. ¿Lo escucharon? Todos dicen tener pensamiento crítico y que la facultad te forma el pensamiento crítico. Mentira. O por lo menos está mal. ¿Por qué está mal? O sea, no es que está mal, está bien. Pero todos critican. Todos hacen un diagnóstico de la política, de la economía, de por qué te va mal en la facultad, de por qué estás gordo, de por qué tenés que ir... levantarte más temprano, de porque todos tienen la capacidad para tener ese pensamiento crítico. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Pero hay un salto que ojalá ustedes, y los invito a que lo tengan, que va un poquito más allá, que es ser curioso. ¿Qué significa ser curioso? Es ver que hay algo que no está bien y tratar de comprender por qué eso no está bien. Cuando ustedes hacen ese paso de ser curioso y se empieza a transformar en otros términos que tenemos acuñados ya desde siempre, como la empatía. Cuando vos sos curioso, no te podés poner en enjuiciador, no andás enjuiciando a la gente, sino que sos curioso y querés entender por qué esa persona hace eso. Y cuando vos entendés las cosas, sacás lo mejor de esa situación. ¿Por qué digo esto? Porque sin querer, yo, no sé si fue la anterior o la clase pasada, dije que hubo un momento en que me mandaron un video donde una persona hablaba y enseñaba que la posición anatómica era en puntas de pies, pero no era de ninguna cátedra lo que a mí me mandaron. Y en la semana me mandaron otro video donde no importa qué cátedra, pero se decía dentro de una cátedra que el pie estaba levemente inclinado hacia adelante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y estamos hablando de la posición anatómica. ¿Cuál es la primera cosa que yo vi de la persona que me mandó esto? Que está bien, yo también lo hubiese hecho. Es como que vieron ese ojo crítico, yo sé algo, lo aplico y me pongo a criticar a todos. Está bien, pero él se quedó en esa parte. Pero quizás lo que nosotros tenemos que hacer es ir un pasito más allá y ser curiosos por qué esa persona dijo eso, ¿sí? O en tratar de entender dónde está el error. Ustedes se pueden dar cuenta dónde está el error mirando estas dos imágenes, por qué no puede estar levemente en puntas de pies, según con el conocimiento que ustedes tienen. No puede estar en punta de pie porque si no, no sería posición anatómica. Está bien, nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿cierto? Entonces yo sé que la posición anatómica estándar es una convención, no es que está escrito en algún lugar, es que lo escribimos y nos pusimos de acuerdo. Pero hay un concepto que no tendría que cerrarles en cuanto a lo que se ve acá, si es que estuviese en puntas de pies, o levemente en puntas de pies, o levemente inclinado hacia anterior, que lo hablamos la semana pasada y que tiene que ver con lo que está acá. Nosotros hablamos de que habían dos tipos de planos, unos seccionantes y unos limitantes, ¿se acuerdan? Los limitantes tienen un plano inferior. Ese plano inferior está en la base de la planta del pie. ¿Me explico?
O sea, cuando nosotros hablamos de que los pies están en paralelo mirando hacia anterior, tiene que ver con ese plano. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? No es que está en puntas de pies, sino que el pie está sobre ese plano, en la parte más inferior. O sea, los planos limitantes precisamente lo que hacían era eso, limitar como si fuese una cajita el cuerpo, que es la estructura o lo que nosotros vamos a estudiar en anatomía. ¿Sí? Esa sería una posible justificación. Pero, nada, ya nosotros ya habíamos dicho de que esto no estaba bien. Primero porque una de ustedes dijo que no estaba en paralelos, pero también porque acá claramente hay una elevación del talón, y el talón no está elevado, tendría que estar sobre el plano que nosotros llamamos plano plantar o podálico, o el nombre actual que es el plano inferior. ¿Ok? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Más adelante, cuando vemos pie, nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo decir que es anterior y que es posterior, que es superior e inferior aplicado a las estructuras que hay chiquititas en el pie. ¿Y cuál es la otra cosa? No hay contradicciones, en los libros no suelen haber contradicciones. Cuando ustedes vean un error en un texto, a veces es mala interpretación de ustedes o de mí o del que lo está leyendo, y no es que, o sea, pueden haber errores, sí, pero la mayor cantidad de veces son cosas que no están escritas o no del todo aclaradas, ¿ok? No es que el libro aclara absolutamente todos los puntos, el libro describe, pero lo que sí es importante es que es muy poco probable que exista una contradicción. Si yo o ustedes que estamos viendo un tema por primera vez nos damos cuenta que esto no está en posición anatómica, y si vamos a este libro y nos damos cuenta que en ningún momento dice posición anatómica, o los planos, vieron que los planos también tenían personas que no estaban en posición anatómica, pero bueno, todas esas cositas nosotros a veces pensamos que dice cosas que no son. Entonces lo primero que pensamos es, lo que yo sé es así, y me quedo con eso, y digo, se equivocó, o hay un error. Y esa no es la primera cosa. Uno tiene que ser un poco más curioso y entender todo, y darse cuenta que es posible que no sea una contradicción de lo que me está queriendo plasmar el texto. Por eso les puse acá, puede faltar información, o puede tener errores, pero no contradicciones. Una cosa es que alguien se equivoque, y otra cosa es que diga que la posición anatómica está en puntas de pies. O sea, no hay ningún libro que ustedes digan que contradiga la posición anatómica. Voy a ponerlo en otras palabras. Si yo leo un texto, porque les va a pasar, que no les describe las cosas como a la profundidad que ustedes quieren, ese texto simplemente le falta información. Escribo fatal yo. Puede faltar información. Acá tendría que decir falta. Le falta información. Ese es el primer pensamiento que tengo que pensar. Segunda cosa, y quizás sea un error, pero lo que es poco probable es que sea contradictorio a lo que realmente es. ¿Me siguen? Bien. Puede que yo me encuentre con una definición de posición anatómica que no diga nada de los pies en un libro, pero es poco probable, no, es casi imposible, de hecho nunca encontré, que alguien en un libro me defina mal la posición anatómica. En un video sí, en una persona que no lo tiene del todo claro, por ahí lo definió mal. Bueno, hasta acá creo que se entendió, ¿cierto? Bien, siempre sean curiosos, ¿sí? Ustedes van a saber un montón de cosas, traten siempre de que ustedes no se queden solamente con la parte crítica y enjuiciadora de las cosas. Pasamos a ejes. Un eje es una línea recta, ¿sí? No estamos hablando del plano, estamos hablando de los ejes. Como es una línea recta, va a estar formada por una sucesión indefinida de puntos. Y obviamente, como vemos acá, este sería un eje, este sería otro eje, y la suma de dos ejes me van a formar un plano. La suma de dos tipos de ejes, o sea, son múltiples ejes, pero son la suma de dos tipos de ejes. Tenemos dos grupos de ejes, así como hablábamos de los planos seccionantes y limitantes. Dentro de lo que son los ejes tenemos ejes ortogonales y los ejes oblicuos. Los ortogonales son los que nosotros vamos a usar para formar los planos que nosotros ya describimos como planos seccionantes o limitantes. Pero nosotros, dentro de esos dos grupos de planos, siempre se acuerdan que vamos a usar los planos seccionantes principalmente. Entonces, tenemos dos grupos de ejes y dos grupos de planos. Y siempre había un grupo o unos tipos de planos que se llaman planos oblicuos, que son formados precisamente por ejes oblicuos. Este grupo existe, sí, pero no nos interesa. ¿Sí? Nos vamos a focalizar
en estos tres tipos de ejes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo se llaman? Cráneo caudal, pero nosotros le llamamos longitudinal, ventrodorsal, sagital o transversal, que es el lateral. De acá, los nombres que nosotros más usamos son longitudinal, sagital y transversal. ¿Cuál es el primer problema que vemos acá? Que había un plano que también se le daba el nombre de plano transversal u horizontal, que era lo que habíamos explicado al finalizar la clase pasada. Había un plano que se llamaba también plano sagital. Entonces eso nos hace confundir, porque a veces ustedes se expresan de forma rápida y a veces se habla del eje y a veces se habla del plano. Lo vamos a tratar de pensar ahora. Hasta acá, ¿cómo vienen de sueño? Bien. Bastante bien. Bien. 2 bien hubieron. El resto está para atrás. Además, Pasamos al siguiente. Comenzamos entonces con el eje cráneo-caudal. Este eje, que ya les pongo acá el nombre, que nosotros llamamos longitudinal, está presente en estos dos planos. ¿Cómo se llamaba este plano? ¿Se acuerdan? Coronal. Este que está acá. El plano coronal. ¿Cuál sería el eje? ¿Qué número tiene acá el eje longitudinal? El 7. El 7, bien. Que es el mismo número que tiene acá. ¿Sí? Tiene este sentido. ¿Sí? Va como de arriba para abajo y lo encuentro en los planos verticales. Bien. Este es el plano coronal o frontal y este es el plano sagital. ¿Sí? Entonces yo lo encuentro en este y en este plano. ¿Qué es lo que sucede? Todos los planos, son muchos planos, pero nosotros trabajamos principalmente con 3 tipos de planos seccionantes. Sagital, coronal y horizontal. ¿Se acuerdan? Bien. Este es el coronal y este es el sagital. Conclusión. Yo encuentro al eje longitudinal en el tercer plano, que era el plano horizontal. No lo puedo dibujar en el plano horizontal. Conclusión. Cada plano es bidimensional. Eso significa que tiene 2 ejes. Y si yo estoy hablando en este caso del eje longitudinal, lo voy a encontrar presente en 2 de los planos seccionantes, y en el tercer plano no lo voy a poder encontrar. Conclusión, va a ser perpendicular al tercer plano. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que lo atraviesa al tercer plano, que no lo encuentro acá. O sea, este es un plano coronal, plano sagital, el tercero, que es el horizontal, lo va a atravesar, porque el tercero va así. ¿Se entiende? Bien. Esto ahora no tiene tanta trascendencia, pero cuando hablemos de articulaciones y de los músculos, sí va a ser importante. Quédense con eso. Después el resto lo leen tranquilos. Acá dice de dónde pasa hacia dónde pasa. Nada, esto léanlo si pueden en su momento. Pasamos al siguiente eje, que es el eje ventrodorsal o sagital. Ese eje sagital lo voy a encontrar en 2 planos. Va a ser parte de la conformación de 2 planos. ¿De qué planos? Del eje, del plano horizontal y del plano sagital. ¿De cuál me estaría faltando acá? El plano coronal. O sea, conclusión, el eje sagital es perpendicular al plano coronal. ¿Se entendió? Bien. Obviamente acá un poquito de cosas para que ustedes sepan, pero lo leen tranquilos, esa información la encuentran en cualquier texto. Y por último tenemos el eje que nosotros llamamos transversal, que lo voy a ver en el plano coronal y en el plano axial. Bien, otra gran conclusión. Tengo 3 ejes, 1, 2 y 3 principalmente. A cada uno lo voy a encontrar en 2 planos y me va a faltar en el tercer plano que no lo encuentro, que sería ese tercer plano, el plano que es perpendicular al eje. ¿Sí? En este caso estamos viendo el transversal. ¿Dónde lo veo? En el coronal y en el horizontal. Va a ser perpendicular entonces, ¿a qué plano? Al plano sagital. ¿Se entendió? Bien. Ok, antes de pasar a esta parte, quería mostrarles, yo esto se los voy a mandar, hice algunos cambios, pero no le hice tantos cambios. Esto lo edité hoy, pero vean que cuando yo les mande esto van a ver algunos links. Por ejemplo, cuando lo lean van a ver que, por ejemplo, acá si ustedes aprietan acá en imágenes de planimetría, los va a direccionar a esta página, ¿sí? Esa página que les va a abrir es una diapositiva de
no sé si sigue siendo docente, o lo fue, de Cátedra 1, que es esta presentación, ¿sí? Que me pareció interesante. La presentación es muy geométrica, muy para el lado matemático, geométrico más que matemático, pero está bueno porque define acá muchas cosas, ¿sí? Vean que yo estoy pasando, esto es público, no es que es privado, es de este docente. Bien, bueno, acá la posición anatómica claramente está respetada, pero lo que me importa es esto que va a mostrar acá. ¿Ven ese cubo? Esa es una estructura que tiene 3 dimensiones y que está compuesto por 3 ejes ortogonales. Ahora, él explica cómo esos ejes forman los planos. Lo que me importa que ustedes tengan es lo que acabamos de ver, pero esta es otra forma de presentar esta misma información. Vean cómo cada eje, este por ejemplo sería nuestro eje sagital, el Z, el X podría ser tranquilamente nuestro eje transversal, y el Y nuestro eje longitudinal, ¿sí? Entonces vean cómo acá está atravesado en el cuerpo, y cómo, bueno, ahí le puse el nombre. Esto de la nomenclatura lo vamos a ver más adelante, no me interesa que lo veamos ahora, pero esta sería la parte. Ven cómo un plano está compuesto por este eje y este eje. El otro plano, o sea, ¿qué plano es este? El plano coronal. Si vemos esta conformación entre este eje y este eje, vemos el plano sagital, y el otro sería un ejemplo de plano horizontal. A esto me refiero yo, que es otra forma de decir lo que estamos diciendo, y me pareció interesante para que lo vean. ¿Se entendió, no? Bien. Perfecto. Era básicamente eso. Bueno, y acá es una redundancia, pero lo dice: eje longitudinal y sagital, es el plano sagital. Vean que acá usa los términos que yo les digo que se suelen usar en nuestra facultad. Plano coronal, y eje sagital y el transverso da el plano horizontal. ¿Sí? Bien. Perfecto. Vamos a ver. Eso entonces, ¿dónde lo consiguen? Cuando les pase el PDF, van a ver que dentro del PDF hay una imagen que dice link. Bueno, apretan ahí y los dirige a esa parte. Igual es solamente lo que les mostré. Bien. Volvemos entonces a esto. Pasamos de ejes. Listo, se cerró ejes. Planos, eso es lo que ustedes tendrían que tener en mente a la hora de entender lo que van a empezar a leer. Esta imagen no es la gran imagen, pero me pareció interesante que ustedes vean cómo un plano, en definitiva, puede verse como si fuese un corte. ¿Sí? Si yo hago un corte de los del tipo seccionante sagital, en este caso justo es el medio, vería una cosa así. Si hago un corte horizontal, vería el cuerpo de esta forma, y si hago un corte frontal, lo vería de esta forma. Esta persona no está en posición anatómica desde esta perspectiva, porque parece que están separados los pies, pero en el plano coronal nos damos cuenta que están juntos, así que podríamos decir que sí, que está en posición anatómica. Se entiende entonces lo que me muestra cada plano pensado como si fuesen cortes del cuerpo. Son perspectivas diferentes que yo tengo al analizar cada uno de los cortes. ¿Se entiende esto, no? Y yo acá les agregué, esto estaba en inglés, no es una traducción exacta, es lo que yo considero que es importante, pero esto es lo que ustedes tendrían que entender de cada uno de los planos. Primero, ¿cómo se llama? Segundo, los ejes, que es el eje transversal, es perpendicular al plano sagital, claro, es el que no puedo dibujar en este plano. Y un poquito de nomenclatura, ¿sí? Pero esto lo leen después ustedes tranquilamente, esto ya lo dijimos, lo vimos. Lo único que les agrego es esto, ¿sí? Términos aplicables en este plano son: esto sería superior, esto sería inferior, esto sería anterior y esto sería posterior. Son los términos que yo puedo aplicar a un corte o un plano sagital. En cambio, a un plano que sería horizontal, los términos aplicables serían lateral, lateral, medial, anterior y posterior. Yo les pregunto a ustedes, ¿yo puedo aplicar sobre un corte que es uniplanar, o sea, es un solo plano, conceptos como superior e inferior en un plano sagital, perdón, en un plano horizontal? No, ¿sí? Yo no puedo ver acá qué es superior y qué es inferior. Lo puedo deducir si es que tengo otros aspectos, pero en principio no lo puedo hacer. Ustedes me dirían, bueno, entonces, ¿cómo sabemos si estamos viéndolo desde arriba o desde abajo? Nuevamente por convención. Nosotros todos nos ponemos de acuerdo y sabemos que porque nos pusimos de acuerdo, no porque tengamos un argumento, sabemos que lo estamos viendo desde inferior. ¿Se entendió? Esto entonces podemos decir que es derecho o izquierdo, tampoco, porque si es uniplanar,
pero podemos intuir por las estructuras desde qué perspectiva lo estamos viendo. Esto lo vamos a ir trabajando, pero siempre tengan en mente que yo puedo decir que es anterior, posterior, superior, inferior. Bien, ¿qué es lo que no puedo decir acá? Lateral y medial, que es el parámetro que sí puedo decir en este que es el plano horizontal. Y en el último plano, entonces también voy a poder hablar de otros términos, como por ejemplo lateral, medial, inferior y superior. Estamos hablando de este plano que es el frontal, pero no podemos hablar de cosas anteriores y posteriores. Conclusión. Cuando yo hago un corte, dejo estructuras anteriores. Cuando hago un corte frontal, hay estructuras que son anteriores y estructuras que son posteriores. Lo estoy cortando, ¿cierto? Pero en el corte, en el plano, yo no puedo hablar de esas estructuras porque quedaron o anteriores o posteriores. Yo solamente puedo hablar superior, inferior, lateral o medial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando nosotros queríamos poner en posición anatómica una estructura que era par, usábamos el corte coronal para decir que era anterior y posterior. ¿Se acuerdan? Pero cuando nosotros estamos analizando el corte, no la estructura que queremos poner en posición anatómica, sino el corte, nos olvidamos de anterior y posterior. No es lo mismo. Esto que acabo de decir ahora parece un poquito raro, pero más adelante se van a dar cuenta que a veces, por no entender esto, hay algunos errores que se empiezan a traer desde el ABC, digamos, desde esta descripción. ¿Se entendió entonces, más o menos? Bien, igual lo vamos a trabajar. Dicho esto, les dejo esta imagen que vendría a ser todo como quedó. O sea, de este lado tienen lo aplicado al coronal, al sagital y al sagital y al horizontal. Y por último pasamos entonces ahora a hablar de los términos que nosotros usamos comúnmente. En esta imagen, nuevamente es una imagen, en este caso es de un libro que se llama Gray, que es el Gray, no el Gray para estudiantes. Con alguien conversé esto. El Gray para estudiantes no es un libro que yo sugiera. Hay varios Grays, perdón. Hay muchos libros que se llaman Gray. El único que yo sugiero que ustedes lean es uno que se llama, que es el libro Gray, que es el más grande de todos y que siempre, ahora no me acuerdo el nombre, es de Basic Anatomy Clinical, algo así, pero no es el de estudiantes, ¿ok? Si quieren después yo se los mando. Pero está en inglés. La única edición que está en español fue una, creo que es la 38, 39, que también está recontra desactualizada, pero en inglés se entiende bastante. Esta imagen está sacada de ese libro. Hay una edición que está en portugués, que es la que yo mejor entiendo, o sea, de hecho cuando quiero leer el Gray lo leo en portugués ahí, que también está en portugués y que no es 38, sino que creo que es edición 41 o 42. Creo que es 41. Pero bueno, este es de ese Gray, no es el Gray para estudiantes. Entonces vemos que acá se le agregan a esta planimetría un montón de nombres, ¿sí? Entonces vamos a tratar de pensar y agrupar estos nombres, porque los textos no suelen agrupar a estos términos. Normalmente cuando nosotros hablamos de estos términos, hablamos de términos de relación y comparación. Hay otro grupo de términos que se llaman términos de movimiento. ¿A alguno le suena el nombre de términos de movimiento? El término de movimiento sería, por ejemplo, aducción y abducción. Muy bien, ese sería, por ejemplo, ven que acá dice supinación, pronación, aducción, abducción, rotación, medial, lateral, bueno. Todos esos son términos de movimiento, no los vamos a ver ahora. Pero los básicos los podemos describir rapidito. ¿Ven qué significa rotación? Significa que el movimiento está yéndose hacia el lateral, por eso se llama rotación lateral. Primero. Vamos por el principio. En el plano coronal, ¿qué parámetros teníamos? Lateral, medial, superior e inferior. Entonces, si el movimiento va en este sentido, o sea, alejándose, en este sentido va a ser rotación lateral. Por eso hablamos de lateral, porque lo pensamos en función de ese plano. Rotación medial hacia adentro, y después tenemos abducción o aducción, o sea, cuando hacemos un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo del brazo. Nos acercamos o nos alejamos a la línea media del cuerpo. Esto lo vamos a trabajar más adelante, pero yo para que entiendan que hay términos que tienen que ver con el movimiento, pero hay otros términos que quizás sea más importante tenerlos en claros ahora, como términos comunes de comparación, de planimetría. Yo esto me lo inventé, esto no está escrito en los libros, pero para que lo entiendan. ¿Sí? Ahora vamos a ir avanzando de cada grupo. ¿Está todo bien, Laura? ¿Está sufriendo demasiado?
Vieron que la ven todos a Laura. A mí no me sale, pero hay gente que es muy expresiva con las cejas. Y cuando están sufriendo, están así como que están sufriendo con cara de sufrimiento. Bien, acá por ejemplo, término de comparación, bueno, son los términos que definen una situación relativa entre estructuras anatómicas. Esta forma difícil de decir que simplemente estamos diciendo una cosa comparativamente con otra. Estos términos, por ejemplo, anterior o ventral, posterior o dorsal, superior, inferior, medial, lateral, son términos que ustedes ya saben. Lo que acá está escrito en palabras, lo que veníamos hablando hace rato. Esto no se lo tienen que aprender de memoria, simplemente léanlo y traten de dar, por ejemplo, axial significa esto, ubicado en un eje, o sea, el axis, pero ubicado en un eje, no significa ubicado en el eje sagital o en el eje longitudinal, ubicado en cualquier eje, eso significa axial. Nosotros lo asociamos a la línea media del cuerpo como si fuese el eje longitudinal, pero axial significa eso, ¿se entiende? Entonces ustedes lo leen, esto lo tienen ya de acá para siempre, son definiciones de algunos de los términos comunes que usamos. Lo que me importa en este caso es aclarar esto. ¿Cuál es la diferencia entre superior y craneal e inferior y caudal? La diferencia es que caudal hace referencia a cuando nosotros describíamos, se describen en realidad, estructuras o cuerpos que tienen cola, porque la anatomía no es solamente anatomía humana, ¿sí? O sea, caudal hace referencia a la parte de la cola del animal, por eso llega hasta la parte inferior del tronco, ¿ok? Y craneal hace referencia al cráneo. ¿Es lo mismo decir superior e inferior a craneal y caudal? No, no es lo mismo. Pero como nosotros estamos en bipedestación, pregunta, ¿está en posición anatómica? No, ok, no está, porque tiene los pies separados, y más encima están como mirando hacia... ¿Se entendió? Ok, entonces no es lo mismo craneal y caudal que inferior y superior. ¿Por qué? Por esto, porque cráneo se refiere al cráneo, y no siempre, acá, o por casualidad, en posición anatómica, cráneo está superior, pero no significa lo mismo. Entonces, por eso es importante entender la nomenclatura, porque a veces uno lee en el texto, y el libro, como está bien escrito, a veces hace referencia a cráneo, y a veces hace referencia a algo superior. Y a veces se entiende mal, porque nosotros pensamos que es igual, ¿ok? Pero a veces no siempre es igual. Bien. El otro término que me interesa, que acá los tengo, los van a ver ustedes, no tiene que ver la imagen exactamente con lo que está acá, es el proximal y distal. ¿Qué significa proximal y distal? ¿Significa superior e inferior? No. Ven que acá también dice proximal y distal. ¿Qué significa proximal o distal? Significa cercano o alejado de la raíz del tronco. Nosotros ya definimos que el tronco era la parte media del cuerpo, ¿sí? O sea que nosotros tenemos un miembro superior y un miembro inferior, y que el inicio de ese miembro está unido al tronco, o sea, serían esas cinturas que unen el esqueleto apendicular al esqueleto axial. Bien, esto lo vamos a charlar varias veces. Cuando yo digo que es proximal es porque está cercano a la raíz de ese miembro. Cuando digo que es distal es lejano a esa raíz. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es más proximal, la mano o el pie? La ¿O mano. cuál es más La distal? mano. No. Entonces ahí ustedes me tendrían que decir, no se puede comparar el lío. ¿Por qué? Porque tienen dos raíces distintas. ¿Se entiende? Entonces estos términos a veces se entienden mal y se empiezan a comparar cosas porque se usa o se usó en su momento mucho con los músculos. Ustedes ya quizás leyeron algo de músculos y se habrán dado cuenta de que se habla o se hablaba de inserción proximal e inserción distal. ¿Les suena a ustedes eso? No es poco común, de hecho se sigue usando inserción distal e inserción proximal. Por ejemplo, acá hay un músculo que se llama bíceps braquial. ¿Bien? Tiene una inserción distal y una inserción proximal. La proximal es la que está más cerca de la raíz del miembro superior, y la distal va a ser la que esté más lejos de la raíz del miembro. ¿Se entiende? Eso que acabo de decir, como daba algunas malas interpretaciones, ya no se usa más, en teoría no se debería usar más, sino que se habla de inserción como lo más alejado y de origen como la inserción proximal. Otra gran cosa con los libros clásicos: cuando ustedes leen un libro clásico de anatomía, jamás se habla de origen, se habla de inserción proximal. ¿Se entiende? Entonces cuando ustedes vean origen, es el músculo. ¿Se acuerdan que
Bueno, mi perro me está empujando la mesa, el desgraciado. Dale, cabezón. Mi perro me puede empujar la mesa. Después les voy a mandar una foto. Alguien, bueno, Ángel lo conoce y por ahí yo también quizás. No sé si saben que es los Gran Danés, ¿los conocen? Bueno, son unos pequeño pony y el desgraciado se acaba de acostar y me movió toda la mesa para acá. ¿Qué estaba diciendo? Proximal y distal, bien. Y medial y lateral siempre es lo mismo. Nos vamos a dar cuenta ahora qué diferencia tiene de superficial y profundo o de externo e interno. No es lo mismo medial y lateral de externo e interno. Ahora lo van a ver. Bien. Creo que lo cambié. No. Ahora sí. Otro término. Nuevamente, esto está en inglés pero se recontraentiende. Términos comunes de comparación. Ipsilateral y homolateral. Ahora ustedes lo van a ver, si ustedes son cátedra 2 o cátedra 3, lo van a ver el segundo trabajo práctico, esto de homolateral o contralateral o ipsilateral, ¿sí? Si son cátedra 1, no lo van a ver hasta más adelante. Pero, ¿qué es esto de ipsi o homolateral o contralateral? Significa del mismo lado del cuerpo, ¿ok? Contralateral, de la mitad contraria del cuerpo. Como definición, ¿se cortó o me parece a mí? ¿Me escuchás, Daniel, vos? ¿Va bien? Sí, sí, te escucho, va bien. Ok. Entonces, lo que decía era, cuando hablamos de ipsilateral o homolateral, estamos hablando del mismo cuerpo. Por ejemplo, yo les digo, no sé, le digo a Eugenia, ¿cuál sería la mano ipsilateral a este pie? Y la que está del mismo lado. ¿Se entiende? ¿Cuál es la mano contralateral de esta mano y la que está del otro lado? ¿Se entiende? Es tan sencillo como eso. En neuroanatomía, el tercer y último módulo de anatomía, y en el práctico de raquis o de dorso de espalda, van a ver que estos términos a veces se confunden. Contralateral y homolateral o ipsilateral. Y después tenemos lo mismo. Vean cómo proximal hace referencia a los miembros y distal alejado de la raíz o del origen del miembro. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, acá hay otros términos que los leen y se entiende perfecto. Medio, luminal, apical, basal, transverso, circunflejo. Pasamos al siguiente. Esto se los dejo para que lo lean, lo tienen ahí para que lo puedan ver. Acá está la definición que les doy de distal y proximal, que es una mezcla de cosas, ¿sí? No es una cosa textual, pero proximal dice ubicado más cerca del punto de origen o más cerca de la raíz. ¿De qué cosa? Del tronco, ¿sí? Más cerca de la raíz del tronco. En fin, esto después ustedes lo leen tranquilos. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta? Ah, y una cosita más. ¿Ven que acá dice externo e interno? Externo, más alejado del centro de un órgano, e interno, cercano al centro de un órgano. Cuando nosotros hablamos de un órgano interno o externo, hacemos referencia a eso, no lo dije. Superficial vendría a ser, por ejemplo, la parrilla costal o el tórax, y profundo sería el corazón. ¿Sí? Ok. Eso con el tiempo lo vamos a ir charlando, no es algo que tienen que entender ahora, pero ya es importante que ya se empiecen a familiarizar. Cuando hablo de estructuras como la ulna, que creo que, no me acuerdo quién me preguntó esto, pero hace referencia al cúbito, se está refiriendo a la parte medial, o sea, la parte donde se encuentra la ulna, o el cúbito. La parte del peroneo o peroné es a la contraria. En fin, todo esto lo vamos a ir charlando a la medida que vayamos hablando de cada una de estas regiones. Y para terminar, existen términos que son combinados. Y estos términos combinados no están del todo desarrollados en los textos. Pero si yo les digo superolateral, significa que es algo superior y lateral. No es simplemente superior y cercano a la línea media del cuerpo. ¿Se entiende? Porque eso sería superomedial. Entonces existen estos términos combinados que no están definidos, pero se entiende a qué se refieren. Yo podría decir superolateral derecho, y este sería el superolateral izquierdo. El superolateral derecho tendría que estar a esta parte. Todos esos términos, como para que ustedes se orienten, son importantes que ustedes lo empiecen más o menos a familiarizar. Superolateral, inferomedial, posterolateral, etc. ¿Ok? Se pueden mezclar así una y otra palabra. Y creo que con esto ya terminamos. Dos cositas de las regiones del cuerpo. Yo les voy a subir a las historias del Instagram imágenes como esta, que yo pretendo que por las opciones ustedes deduzcan. Esto creo que está,
No importa el idioma, esto está en francés, pero no importa. Esta imagen yo se las mando, no se compliquen. Pero yo les voy a ir preguntando, por ejemplo, ¿no? Este 33, ¿qué región es? Y ustedes van a decir tal región, ¿sí? En el choice que les suba las historias de Instagram. ¿Por qué? No sé si se dieron cuenta, pero yo les subí un esqueleto. Les voy a preguntar todos los nombres de los huesos y todos los nombres de las regiones. Después de que sepamos los nombres de las regiones, vamos a pasar a ponerle nombre a los músculos superficiales, ¿sí? Con esos pantallas, ¿ustedes se tienen que saber todas las regiones del cuerpo? No. Ahora no las tienen que saber. Pero ayuda bastante que ustedes tengan un pantallazo general de todo, como para entender más o menos qué cosa hablan cuando hablan, no sé, de región deltoide, región pectoral, región braquial. Por ejemplo, ustedes van a ver que el húmero tiene músculos, se insertan músculos braquiales. Entonces, ¿por qué? Porque hay una región que se llama braquial, anterior, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso de regionalizar no es tan importante ahora, lo van a ir trabajando con el tiempo, pero yo les voy a ir preguntando como para que ustedes vayan más o menos entendiendo a qué se refiere con cada cosa. Y los que, nuevamente repito, los que empiecen con cátedra 2 o cátedra 3, tanto como van a tener que entender que es homolateral o ipsilateral y contralateral, van a tener que empezar por espalda. Cátedra 2 y cátedra 3 siempre empieza por espalda, por el dorso. Y estas regiones sí son importantes, ¿sí? ¿Qué cosa es la parte del medio? Esta parte que está acá, esta parte que está acá, y bueno, eso lo vamos a trabajar. Nuevamente las historias. Y por último, para terminar, también les voy a hacer una flashcard con esto, que cuando nos hablamos de la cavidad craneal, el dorso, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, todo es de generalidades, pero es importante que tengan al menos un pantallazo general. Bien. Con esto terminamos esta presentación. Lo último que les quería mostrar, se recontrotildó, era, esto ya se los mostré. Bueno, esto se los voy a mandar. Bueno, acá yo les puse términos, pero son términos generales. No es, les puse que es proximal, distal, superficial, profundo, flexión, extensión, aducción, abducción, rotación lateral, pronación, supinación y circunducción. Me parece que se le tildó. Ahí se tildó. Sí. Yo, me parece. No, creo que fue a él nomás. Ahí yo los escucho, ¿eh? Ahora ¿En qué escuché un momento ruido. se tildó? ¿En qué momento se tildó? Cuando estabas hablando de pronación, supinación, o sea, los Ok. términos generales. Acá yo en el manual les puse los términos generales, solamente proximal y distal, y después superficial, profundo, y flexión hacia abajo son todos términos de movimiento. Nosotros hasta acá no los vimos, porque yo se los pongo acá porque son los que se suelen explicar en el primer trabajo práctico. Es para que ustedes los tengan. Nadie les va a hablar de ipsilateral, contralateral, pero como nosotros estamos tomándonos el tiempo de estudiar las cosas bien, nosotros estamos siendo bien en orden y bien detallado cada cosa, ¿sí? ¿Ahí se entendió lo que dije? Bueno, muchachos, entonces les voy a pedir que me completen este formulario que les voy a poner ahora en el chat del Zoom. ¿Dónde está? Acá está el formulario. Les copio y les pego a este formulario. Ahí creo que se los mandé. Se los mandé, ¿no? Acá tienen una foto de ustedes. Ah, no, se los puedo mandar. Vamos a ponerla. Bien. Completen ese formulario. Yo creo que mañana tempranito les mando todo lo que hablamos hoy, ¿sí? Nada, en la parte... No, sí, no creo que me olvide de algo, pero es el manual. Les dije que les iba a mandar un texto. Y eso, ¿no? Sí. Ok. Sí, eso solo. Bueno. Muchos éxitos. Ah, y el sábado. Nos vamos a ver el sábado a las 10. Bien, el sábado que viene a las 10. La idea mía es que ustedes para el sábado hayan visto esos videos que les dije que vean, que son los que les mostré acá, que están acá, con estos libritos, que hayan visto esos videos y que al menos hayan trabajado sobre esos 3 tipos de huesos, ¿sí? Como lo dijimos, no es que tienen que estudiar sí o sí. Hagan lo posible. Prefiero que vean esos 3 huesitos al menos como para que
ya empecemos a hablar un poquito más en detalle de lo que es anato a anato, ¿sí? Así que el sábado vemos eso. Bueno, muchachos, muchos éxitos. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao, Gracias. Leo, Chao. gracias. Gracias, Leo. Chao. Chao, gracias. Nos vemos una semana.